158 miembros de la caravana migrante que marcharon desde Centroamérica buscando asilo en Estados Unidos ya han ingresado a ese país. Según el colectivo Pueblos Sin Fronteras, que organizó la caravana, 70 de esos inmigrantes cruzaron este jueves el puerto fronterizo de San Isidro, en el área de San Diego. Vamos directamente con nuestro enviado especial, Gonzalo Alvarado, que nos tiene, por supuesto, los detalles de lo que se está viviendo en este momento. Gonzalo, buenos días. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, María Regina? Muy buenos días desde la ciudad de San Diego, California. Efectivamente, como tú lo acabas de decir, hasta el momento 158 migrantes centroamericanos que salieron de sus países el 25 de marzo ya han podido presentar sus casos de asilo frente a agentes de inmigración, de control de aduanas, aquí en la frontera en San Isidro y Tijuana. Se cree que aún todavía quedan aproximadamente unos 60 de ellos, aún todavía acampando en el Parque Chaparral en la ciudad de Tijuana, esperando presentar sus casos de asilo. Hemos tratado de corroborar, María Regina, esa cifra con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aquí sector en San Diego, para ver cuál es la cifra que ellos están manejando, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta oficial por parte de ellos. Y bueno, aquí donde me encuentro precisamente, María Regina, estoy frente al edificio federal aquí en la ciudad de San Diego, es donde están llegando autobuses del Servicio de Inmigración, donde están trayendo a las personas y les ponen los grilletes. Yo ayer tuve la oportunidad de conversar con algunos mexicanos que también han pedido asilo a raíz de el crimen organizado que se vive en sus respectivos países, principalmente en Michoacán y Guerrero, y me dicen que los han traído después del procesamiento en San Isidro, los traen aquí a este edificio, en donde después son recogidos por algún familiar o alguna amistad quien les va a dar asilo aquí en Estados Unidos. Y también quiero mencionar que hay varias familias en la Unión Americana que han decidido abrir las puertas de sus casas a estos migrantes centroamericanos que vienen en esta caravana. Y si te parece bien, escuchemos a continuación el testimonio de un residente de esa ciudad que dice estar listo para dar la bienvenida a uno de ellos. It's really just a humanitarian concern. Es una preocupación humanitaria. Fui allí este fin de semana y conocí a huérfanos amenazados de muerte, mujeres y madres cuyos maridos fueron asesinados y no tenían a dónde ir. Me pareció una elección bastante obvia. Obvious choice. Bueno, María Regina, aún estamos a la espera de que el resto de los migrantes que aún se encuentran en el Parque El Chaparral aún terminen de finalizar de presentar sus casos. Según la organización Pueblos Sin Fronteras, al ritmo que se están moviendo, que están aceptando ver sus casos, bueno, esperan que en este próximo fin de semana ya finalmente todos los que estaban planeando presentar sus casos, que son aproximadamente 200 de ellos, de los casi 600 que llegaron a la ciudad fronteriza este pasado viernes, que puedan presentar sus casos. Estamos monitoreando muy de cerca este proceso, María Regina, le estamos trayendo toda la información desde la frontera San Diego-Tijuana. Muchísimas gracias, Gonzalo, por este informe. Por supuesto, muy pendientes también nosotros de lo que suceda en los próximos días con todas estas personas que están pidiendo asilo en Estados Unidos. Gonzalo Alvarado, que tengas muy buen día. Gracias, saludos. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema, y es que hoy se espera que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tome una decisión sobre el TPS para los hondureños, si se cancela o se prorroga, luego de que hace 6 meses la administración de Donald Trump anunció una extensión para revisar la documentación que había enviado el gobierno de Honduras. Esta mañana nos acompaña Indira Morales, ella es vocero de la organización hondureña integrada Francisco Morazán, para hablar un poco más de este tema. Muy buenos días, señora Morales. El plazo entonces vence el 6 de julio. ¿Cuál es el escenario si el gobierno decide no prorrogarlo? Así es, primeramente quiero agradecerle la oportunidad de estar aquí en Café CNN. Gracias a Dios también la oportunidad que me da de estar aquí y hablar de un tema tan importante para nuestra comunidad como es el estatus de protección temporal, más conocido como TPS. Así es que estamos aquí esperando el gobierno de los Estados Unidos en su última prórroga que dio hasta el 5 de julio de este año. Nos mantiene un poquito a la expectativa, ¿no?, de lo que sucederá en el futuro con nuestros compatriotas. Queremos decir que pensamos que sería catastrófico, ¿no?, de que se le negara la oportunidad a nuestros compatriotas de quedarse en este país, porque sabemos que son personas que tienen toda una vida viviendo en este país, trabajando, aportando sus taxes, haciendo las cosas bien,
como debe de ser, trabajando y también mantienen a sus hijos en Honduras, mantienen a sus hijos aquí. Les proveen de educación y también muchos niños que nacieron aquí, sería bastante difícil para ellos, ¿no?, regresar a un país que no conocen y que de repente se verían, no tendrían un acceso lamentablemente a una problemática que vive el país actualmente, que lo que son las maras en Honduras. No podemos negar que aunque se está trabajando mucho en este problema, todavía no se ha podido controlar y sería una de las cosas que nos preocupa mayormente, que nuestros jóvenes lleguen y tengan acceso a este tipo de problemas y puedan en algún momento hasta ser parte de esta difícil situación. Indira, me gustaría saber qué tipo de ayuda brinda tu organización a esos hondureños que están aquí en Estados Unidos. Muchas gracias por preguntar eso. La organización hondureña Francisco Morazán es una organización que trabaja incansablemente hace más de 20 años para la comunidad. Ahí se ofrece orientación en temas migratorios, pero además de eso se trabaja fuertemente para mantener nuestros valores culturales. Concientizamos a las personas para que sigan un buen camino legal en este país, que tengan un comportamiento cívico, moral, de acuerdo a las reglas y normas de este país. Y además de eso trabajamos en campañas, ¿no?, a través de las redes sociales, en donde nosotros les concientizamos a las personas para que puedan hacerse ciudadanos y así posteriores votantes, y que puedan hacer un cambio en este país y así trabajar por la comunidad latina en los Estados Unidos. Me hablabas de que el resultado de que no prorroguen el TPS sería catastrófico para todas estas personas hondureñas que viven en este país. ¿Sabes si hay algún tipo de garantías para que estas personas regresen a Honduras? ¿El gobierno de Honduras ha ofrecido algún tipo de ayuda? Eso es lo que nos preocupa. El gobierno está trabajando. Tuvimos recientemente la visita del embajador de Honduras en Washington, el señor Marlon Tábora. Estuvo reunido con la comunidad y con algunas organizaciones, hablando sobre, ¿no?, el trabajo que estaba haciendo el gobierno y todas las cartas y las reuniones que estaban teniendo con algunos funcionarios de los Estados Unidos, los cuales agradecemos, porque ya sabemos que esto no es un tema político, es un tema humanitario que nos concierne a todos como habitantes, porque tendría un impacto no solo económico, también social, porque recordemos que estas personas pagan sus taxes y también ya tienen su retiro, ¿no? De alguna manera tienen derecho a un retiro, y esto nos preocupa grandemente, grandemente. Sabemos que el 20% de la población en Honduras vive con menos de $2 el día. Además de eso, tristemente, las últimas estadísticas reportan que en el año 2016 se reportaron alrededor de 5,000 asesinatos, lo cual convierte a mi querida Honduras, lamentablemente, en uno de los países más peligrosos en el mundo. Además de eso, el segundo lugar, el país más pobre después de Haití. Entonces, realmente nos preocupa la situación, cómo podría ser esto catastrófico para toda nuestra comunidad. Estamos preocupados, aunque mantenemos nuestra actitud positiva después del trabajo que hemos venido realizando con la organización, de reunirnos con representantes, de reunirnos con por ejemplo, en el 5 de abril estuvimos reunidos con el congresista Mario Díaz Balar, en donde le entregamos una carta haciéndole la petición que nos apoye, que apoye una extensión de 18 meses más para el TPS. Y después estuvimos en Washington el 15 de abril, el 16 de abril frente a la Casa Blanca, donde estuvimos por 3 horas en una vigilia pacífica, ¿no? Pidiéndole respetuosamente al gobierno de los Estados Unidos que aprobara, ¿no?, una extensión de 12 a 18 meses más. Y como bien dices, no solamente es las personas que viven en este país que regresen a Honduras y entonces tal vez no tengan oportunidades allá, sino es también las remesas, todo el dinero que esas personas mandan también a su país. Indira Morales, te agradezco muchísimo que hayas estado estos minutos aquí en Café CNN. Vamos a esperar entonces lo que diga el gobierno de Estados Unidos acerca de la prórroga o no del TPS. Indira Morales, vocera de prensa de la organización hondureña integrada Francisco Morazán. Que tengas muy buen día. Muchas gracias. Miles de inmigrantes hondureños que viven en Estados Unidos esperan con nervios la decisión del Departamento de Seguridad Nacional sobre la extensión o cancelación del estatus de protección temporal. El beneficio le ha permitido a estos inmigrantes trabajar y vivir legalmente en este país por ya 2 décadas. Para hablar del tema, hemos invitado hoy a Manuel Orozco, director analista de Diálogo Interamericano. Manuel, buenos días para ti y gracias por acompañarnos hoy en el programa. Buenos días, gracias.
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos le entregó el estatus de protección temporal a los hondureños en el año 1999? Es un estatus importante porque 1998 es cuando ocurre el huracán Mitch, que bueno, causa una serie de estragos en el país a nivel nacional, destruye prácticamente las plantaciones de banano del país, y es donde realmente Honduras empieza su primera ola migratoria en la historia del país. Y pues de ese estatus se acogen 67,000 personas. 20 años después, estas personas siguen amparadas bajo ese estatus y en este momento se encuentran en el riesgo de perderlo. La situación actual de Honduras sigue siendo precisamente una manera para calificar para el estatus de protección temporal. Sigue siendo un país que puede calificar para beneficiarse precisamente de este programa migratorio en Estados Unidos. Sí, en gran parte sí, en el sentido de que el estatus migratorio que se otorga se basa en relación con el evento natural que causó el desastre, en este caso el huracán Mitch. Si las condiciones que causó el huracán Mitch mejoran, entonces el estatus se puede terminar. En este caso, el gobierno de Estados Unidos argumenta que 20 años después los estragos que causó el huracán ya han sido superados y que estas personas están ahora a disposición para ser devueltas. Sin embargo, lo que realmente ha ocurrido es que a partir de 1999 en Honduras se producen una serie de cambios que van deteriorando la condición del país. 10 años después hay un golpe militar, pero durante ese periodo se producen otros desastres naturales que no contribuyen al pleno proceso de reconstrucción del país. Entonces todavía hay zonas que no lograron reconstruirse. Esta situación realmente amerita justificar el que el estatus se resuelva, es decir, que se extienda un poco más. Claro. ¿Cuántos hondureños pueden verse afectados en caso de que se elimine el estatus de protección temporal para los residentes hondureños en Estados Unidos, que se beneficien del mismo? Sí, son prácticamente un 10% de la población migrante hondureña en Estados Unidos. Se estima que son unos 60,000 hondureños que están amparados bajo este estatus y que pues tendrían que irse a partir de julio de este año. Y pues como usted se ha de imaginar, cambiar su vida de 20 años en este país y volver a un lugar al que salieron jóvenes es bastante traumático, además de las implicaciones que tendría para el país. ¿Y qué efecto puede tener en Honduras la cancelación del TPS si estas personas llegan al país? Mire, los efectos son múltiples. Por un lado está el efecto a los hondureños mismos que están amparados a este estatus. Van a perder ingresos, van a perder sus beneficios sociales, van a perder incluso sus empleos, van a tener que buscar trabajo, reubicarse, muchos van a volver. La población hondureña que envía remesas solamente bajo el estatus de TPS representan $200 millones hacia el país. Y eso es prácticamente la mitad de lo que el país pudo crecer en economía el año pasado. Entonces, una caída de las remesas para una economía que es altamente dependiente de este dinero sería devastadora. En este momento, Honduras prácticamente crece gracias al aporte que las remesas dan al país. Entonces, una caída, una salida de estas personas afectaría mucho la economía. El otro aspecto es que la capacidad hondureña de absorber a su fuerza laboral es muy limitada, no generan más de 10,000 empleos al año, y permitir la entrada de tantas personas afectaría también las condiciones laborales del país. Manuel Orozco, director analista de Diálogo Interamericano, hablando con nosotros sobre la posible decisión de la administración de Trump de extender o eliminar el estatus de protección temporal para los hondureños que viven en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel, y que tengas un buen día. Hasta luego. Mucho gusto.